conversación, ya llegamos la mayoría. Este, Cindy me hizo favor de enviar un breve currículum vitae de nuestro invitado. No, antes, platicando con Cindy, en lo que se abre, le pregunté yo a ella por qué le llamaban magistrado. Porque ella me dijo, es el magistrado Miguel Ángel García Padilla. Entonces yo dije, ¿qué se refiere esto de magistrado? Y me puse a investigar. Y antes de dar la breve reseña de él, quisiera comentar este punto, lo de la magistratura, porque está muy en boga hoy en la política, ¿no? Con esto de la ley de amparo y toda esta cosa. Y me puse a investigar y les voy a dar a conocer lo que encontré, a reserva de que él me corrija si lo que encontré está bien o mal, ¿no? Dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Judicial de la Federación incluye varios niveles de autoridades encargadas de impartir justicia. El tercer poder está representado a nivel federal por varios órganos, entre ellos está, en orden de importancia, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura. En este organigrama, ¿qué es un magistrado? Es un funcionario judicial de alto rango que se encarga de impartir justicia en los tribunales, analizando casos y emitiendo sentencias. Son considerados el segundo recurso más importante en la impartición de justicia, justo después de la Suprema Corte de Justicia. O sea, en pocas palabras, en palabras más sencillas, el juez decide quién tiene la razón en problemas entre personas o grupos, como en disputas o crímenes. Un magistrado es parecido, pero trabaja en un nivel más alto. Revisa las decisiones que tomaron los jueces para ver si estuvieron bien y finalmente un ministro es como el jefe máximo de todos los jueces y magistrados. Entonces ya ahí ya entré en contexto, ¿no? Y dije, bueno, ok, ya sé que es un magistrado. Porque el currículum vitae de la persona que tenemos aquí dice lo siguiente. A ver. Dice, Miguel Ángel García Padilla es originario de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro titular de las cátedras de Derecho Procesal Fiscal y de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la mencionada institución y de la Universidad Panamericana, titular de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Federación, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, miembro numerario de las Academias de Derecho Fiscal y Derecho Administrativo, así como de las academias de profesores de las referidas asignaturas. Tiene publicados 157 precedentes jurisdiccionales y varias obras en materia de derecho sustantivo y de filosofía del derecho. Ahora yo me di a la tarea de ver cuáles eran las obras y lamentablemente no encontré nada porque como que en el Google, bueno, en estas redes sociales no encontré nada de sus libros de filosofía. Dije, igual ya de tener libros de filosofía, pero no encontré nada. ¿Nos podría decir si tiene algunos libros de filosofía? Mire, estoy hablando precisamente de obras jurídicas que escribí durante muchos años y se publicaron en los tomos
de los congresos internacionales del tribunal. O sea, no es una obra, un libro específico, sino que está dentro de un tomo. Ya. Se invitaban a magistrados de todo el mundo para realizar nuestro congreso anual aquí en México, y las publicaciones las hace el tribunal, y ahí es donde podría usted ver lo que yo escribí en materia jurídica. Sí, es que me llamó la atención. Tenemos un pequeño grupo dentro de Tertuliatura que hablamos sobre filosofía. Y me gustó eso de filosofía del derecho. Dije, voy a buscar qué libros para ver si podríamos, pues leerlos, ¿no? Pero bueno, ya entendí. Muchas gracias. Una de las clases que toma uno en la carrera de derecho es precisamente filosofía del derecho. Entonces, sí, hay mucho material en ese rubro. Claro, gracias, muy amable. Bueno, Pues quisiera yo tomar la palabra, si me permite. Sí, quiero, buenos días a todos. Quiero agradecer en principio a la licenciada Frida Alfaro, coordinadora del Club de Lectura Tertuliatura, por la invitación a su reunión para departir sobre la novela biográfica Hombre de Piedra, el doble Jorge Negrete. En principio quiero referirme al motivo por el que escribí esta novela. Después de muchos años de escribir en materia jurídica, pues tuve la inquietud de disertar sobre un tema que sea profano al derecho, y qué mejor que una novela biográfica. En cuanto a la finalidad, pues quiero que el lector tenga la oportunidad de reflexionar sobre la sociología precisamente de las comunidades, según los eventos que se van narrando en un tiempo y en un espacio determinado a lo largo de todo el siglo pasado. Desde cómo era la vida en la provincia, concretamente en los Altos de Jalisco, en particular un pueblo típico de esta región como es Tepatitlán, pasando por la Guerra Cristera, que ya mencionó una de sus compañeras, la posguerra, y sobre todo las vivencias de los actores en la época de oro del cine mexicano, que se presta precisamente para un estudio sociológico de la realidad del entorno que vivían los actores, que es muy diferente a como lo publican los medios. Ustedes se dieron cuenta de cómo era realmente su vida y pudieron disertar e imaginar y concluir, pues que es muy diferente, la realidad muy diferente al glamour que publicaban los medios. Por ahí dejé algunas lagunas a propósito para que el lector las llene con su imaginación. Pero lo más importante que consideré fue disertar sobre los valores de un provinciano de los Altos de Jalisco, que pues él, por convicción propia, siempre escogió un bajo perfil, no obstante las grandes hazañas que tuvo en su vida. Por eso me pareció muy destacado que se vieran esos valores y virtudes que él demostró. Quiero decirles que esta es una nueva experiencia para mí, esta reunión. Antes me había dedicado a presentar el libro y pues a darle, que al cabo es mole de olla. Muchas gracias por estar aquí.
Y efectivamente, la mesa se abre. Tenemos aquí al escritor del Hombre de Piedra. Entonces, por favor, ¿quién levanta la mano? Rocío, si quieres empezar tú. Tu audio. Gracias, sí, claro que sí. Bueno, pues antes que nada, gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes, pero principalmente con el autor. El libro, gracias. El libro me encantó, me gustó mucho la narrativa. Fue muy, como que lo iba muy rápido, es muy fácil de leer. Y dije, a ver, me voy con pausas porque si no lo hubiera acabado como que demasiadamente rápido, ¿no? Entonces dije, a ver, despacio, muy fluido. Y sí me llama la atención varias cosas. Una, la que ya comentó, de ver que, por ejemplo, alguien tan grande para mí como Jorge Negrete dijera en los últimos días de su vida, dijera, pues no tengo más que regalarte, ¿no? Que además lo que le estaba dando al su doble, pues era un gran tesoro. Claro. Pero él decía, no tengo nada más, ¿no? Y efectivamente uno piensa que tienen o que tenían, porque creo que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Pero ellos vivían así como muy limitados y endeudados, ¿no? Entonces, eso es algo que yo de verdad nunca lo hubiera imaginado. Y otra cosa también que nos dice cómo hay un supuesto, que lo dice, cuando fallece Pedro Infante, que es porque como que iba cargado también su avioneta de otro negocio que él tenía alternativo también para subsistir, ¿no? Entonces, eso reafirma, ¿no? Como que sí se nos quita ese mito de que todos los artistas son súper millonarios, como ahora lo vemos, ¿no? Y no sabemos si realmente pase, ¿no? Así. Me ha gustado en general toda la narrativa, y yo tengo varias dudas. Es un personaje muy interesante este señor, porque pues es como que una vida pareciera normal, pero no, es fuera de lo normal, de todo lo que le sucede, ¿no? De todo lo que le sucede. Pero hay algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, y quisiera preguntárselo, si me permite, ¿cómo es que pudo normalizarse tanto el hecho de que matara a unas personas? Porque le pasó de todo en la vida, ¿no? De todo. Y él se fue sobreponiendo a esos obstáculos, y de la mejor manera. Encontrar su vocación fue algo que muy inspirador, que lo escuchamos en muchos lados, pero ahí lo vemos como que sí aterrizado, sí decir, sí tengo esta vocación de servicio, de ayuda, y lo voy a hacer, ¿no? Sí. Sin embargo, a mí me llama la atención eso de que dentro de todo lo que le sucede, sí llega pues como que a tomar la vida de no una, sino creo que en dos ocasiones, pero como que nada más se cuenta así, y no, como que muy normalizado. Eso es lo único que a mí me llama la atención, ¿no? Bueno, me han preguntado precisamente sobre este tema, de cómo se pudo adaptar él a todas estas circunstancias. Y lo que yo más admiré de este personaje es su resiliencia. Yo pienso que allí estriba precisamente su capacidad de adaptación a todas las circunstancias. Como mencioné, los eventos se dieron durante todo el siglo pasado. Aquí estamos hablando de los primeros lustros del siglo pasado. Era una situación muy diferente a lo que se vive ahora. Hay que recordar la gran inseguridad que privaba en la provincia de los Altos de Jalisco después de la Guerra Cristera, porque ya no había ejércitos que estuvieran patrullando las carreteras. Entonces se incrementaron los maleantes que se aprovechaban de eso para hacer sus tropelías. Entonces, efectivamente hubo 4 personas que se dedicaron a
pues prácticamente rearriesgando su vida para eliminar a todas las bandas de abigeos, asesinos, ladrones, asaltantes de caminos que había entonces. En cuanto a tomar la vida de las personas, sí se necesita estar en ese ambiente a principios de siglo, y las circunstancias por las que él participó precisamente en esas redadas. Una ocasión, la única ocasión en que se narra concretamente que él toma la vida de alguien es al que estaba prácticamente asesinando a su hermano. Ahí sí fue un acto de defensa propia, salvándole la vida a su hermano. No sé a qué otra de las dos que menciona está usted refiriéndose. Yo nada más en el libro me refería a esa. Y la participación que tuvo en lo que vienen a ser los que actuaron para eliminar todas las bandas de maleantes alrededor de lo que es Tepatitlán y Los Altos. De acuerdo. Sí, gracias. Agradezco mucho. Y creo que en había también hay un episodio que se narra cuando él está en Estados Unidos y como que lo va persiguiendo un negro, una persona negra, pero ahí como que es en propia, o sea, tampoco fue la intención, sino que se desbalanceó cuando pues, lo tocó en el pene, él se desbalanceó, le pegó y se cayó esta persona y creo que su cerebro estalló y todo el rollo y salió corriendo, ¿no? Pero ahí, o sea, no fue intención de él. No, él nada más apartó la mano del que lo estaba, pues, mancillando, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero no, él no lo mató. Sí, no. Se desbalanceó y púncatelas, ¿no? Pero qué miedo. Pero aún así, sí te pones a pensar de su vida, de lo que trae cargando, porque todo eso te marca, ¿no? Al final todo te marca. Y como quiera, pero la novela no se adentra en ese punto en específico, ¿no? Bueno, gracias. En cuanto a lo que usted se refería de la vida de los artistas, efectivamente la mayoría de ellos terminaron en Linopia. Usted ha de recordar el famoso problema que tuvieron María Félix y a Jorge Negrete por un collar que le regaló de esmeraldas, que no lo pudo pagar. No lo pudo pagar Jorge Negrete y después hubo un problema porque le estaban cobrando a María Félix y ese collar terminó en un cocodrilo, no sé si se recuerden, mandó deshacer todo lo que eran las esmeraldas grandes y se fragmentaron y se hizo un cocodrilo con las esmeraldas y al final lo tuvo que pagar María Félix. Todos ellos tenían que buscar, bueno, con decirle, Pedro Infante era carpintero, si saben ustedes, era carpintero allá en Culiacán. Entonces de pronto llega a México un concurso de canto, lo descubren y lo meten a actuar. Por película le pagaban 12,000 pesos. 12,000 pesos por película. Para un carpintero pues, era una fortuna. Pero Jorge Negrete interviene, dice, ¿cómo es posible que le den 12,000 pesos cuando ustedes están ganando millones de pesos? Entonces él obtiene que le den un sueldo más decoroso, pero para entonces 12,000 pesos era para ellos una fortuna, porque la mayoría pues eran actores, digamos, pues que habían salido de muy abajo, como Pedro Infante, y para ellos, pues cualquier sueldo les parecía extraordinario.
Gracias, señor Miguel. Abby, ¿levantaste tu mano? Adelante. Sí, muchas gracias. Licenciado, estoy encantada con su manera de escribir, con su manera de exponer la vida de estos personajes y de escribir de manera tan bella a Jalisco, en lo que tiene que ver con Tlaquepaque, Leymo Tepatitlán. Realmente quisiera que escribiera toda la vida. Gracias. Y que pudiéramos leer todo lo de usted. Porque fíjese que le voy a comentar lo que sentí cuando leía su libro. Pensé que estaba leyendo al segundo Juan Rulfo. Estaba yo tan encantada con su manera de describir este maravilloso estado que tenemos. Sí. Yo también soy de Jalisco, entonces para mí todo lo que usted ponía era referencias a mi niñez, a mi juventud, a partes que yo había vivido también. Y me imaginaba esas casonas de los siglos antepasados y demás. Y esa referencia, yo podría hablar muchísimo del libro en específico, pero me encanta también la universalidad que usted pone en el libro respecto a las maneras de ser del humano. Cuando hay un grupo de personas que dicen voy a arreglar la vida de ellos porque no es justo lo que está sucediendo, no es justo que otras personas vengan y terminen con sus vidas y terminen con una vida de paz y que luego nadie agradece y que luego incluso les echan en cara cosas. Dices, es que este es el ser humano, ¿no? Este es el ser humano, qué horror. Y luego lo cíclico de los cambios económicos, hablando de la economía de Estados Unidos, y eso me aterra porque digo, ¿y ahora qué va a pasar? Viendo todo cómo está el mundo, sí. Y que vengamos otro periodo de depresión económica mundial y uno pensando que tiene la vida arreglada porque tiene unos ahorros, ¿no? Sí. Ahí como que me prende muchos focos, hay que hacer algo, hay que moverse de manera diferente, hay que invertir de otra manera porque quién sabe qué va a pasar y por cuánto tiempo. Y también me encanta, todo me gustó, me gustó muchísimo la vida de los personajes, pero sobre todo ahora que Frida leyó sobre usted, que usted es una persona también connotada y que hizo de su vida también una obra maestra, que logró descollar en tantos aspectos. Muchísimas felicidades, señor Miguel Ángel. Muy amable. Grado magistrado. Y mucho respeto para usted y mi reconocimiento, que es pequeño porque soy una persona pequeña, pero grande porque se trata de usted. Y le agradezco muchísimo su libro, En el alma. Va a ser uno de mis tesoros porque realmente me encantó su libro. Pues creo que estoy hablando con una socióloga. ¿Es usted una socióloga? Yo creo que sí. No. ¿Es socióloga? No, estudié informática administrativa de computadoras, pero me encanta yo la creo que empíricamente es usted una socióloga. Que hizo un estudio sociológico del libro en breve y se lo agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Gracias, Abby, por tus palabras, qué lindas. ¿Alguien más? Sandy, Fanny. Rocío, nada más, perdón, ¿terminaste de decir tus preguntas, Rocío? Sí, terminé. Ajá. Gracias, Cindy. Fanny, adelante. Perdón. Sí. Fanny, adelante, por favor. Gracias. Buen día a todos y magistrado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cindy, por hacer el vínculo entre el club de lectura y el magistrado, porque la verdad es que creo que eres muy afortunada de estar rodeada de gente tan importante y que tengas la posibilidad, ¿no?, de conectarnos. Entonces, gracias. Muchas gracias. Yo, lo más que me gustó del libro fue esa diversidad de temas de los que hablaba, porque nos hablaba, por ejemplo, de esta parte como mucho tiempo, y lo platicábamos en el chat del club de lectura, ¿no? El hecho de que las mujeres no teníamos voz ni voto en la familia. Eso creo que a nosotras, las mujeres nos seguían así de, ¿cómo? Y
dicen, y todavía hoy en día, digo, en el caso de mi familia, pues no ha sido así, afortunadamente creo que sí desde mi mamá como que se empezaron bueno, mi abuela empezó a romper muchas de esas tradiciones y dijo, mis hijas van a estudiar y mis hijas van a tener lo mismo que todos porque se merecen lo mismo. Entonces, esa parte creo que muchas nos hizo reflexionar en lo afortunadas que somos ahora por tener esa posibilidad, ¿no? De crecer y de económicamente ser independientes y no estar a expensas de que tu esposo o tus hermanos o quien te pueda dar caridad, ¿no? Sino que uno mismo. Y luego también las aventuras de estos muchachos, o sea, me encantaba la forma, o sea, porque son como cuentos cortos, ¿no? La historia está contada así como cuentos cortos, entonces de repente ya van en los caballos, de repente ya están en las cantinas, de repente ya están en Estados Unidos, y todo eso, digo, sí es cierto cuando uno ve ahorita las generaciones actualmente, o sea, a esa edad, o sea, ya ellos a la edad de 20 años ya habían hecho un montón de cosas, se habían vivido muchísimo comparado con lo que hoy vemos a los muchachos, ¿no? Digo, son otras circunstancias y demás, pero pues ellos ya estaban pensando en cómo resolver muchas cosas que actualmente pues los muchachos pues no, a lo mejor ni por aquí les pasa, ¿no? Se van a enfrentar a esas situaciones. También el tema de la guerra cristera, pues te hace, ¿no? O sea, te lleva a tener que reaccionar, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Entonces creo que fueron momentos muy fuertes y gracias por traerlos para refrescarnos a nosotros la memoria y decir, a ver, todo lo que ahorita vivimos, bueno o malo, es también producto de toda esta experiencia, de todas esas vivencias, de toda esta historia que nuestros antepasados vivieron y que a lo mejor en algunos estados se vivió de manera más intensa que en otros, pero al final todo permea, ¿no? O sea, la revolución, la independencia, la guerra cristera, todas estas cosas nos han hecho lo que somos actualmente y habría que hacer como esa pausa para reflexionar en qué tanto estamos olvidando el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados para ayudarnos a hacer esas luchas y no quedarse callados y no quedarnos como diciendo, pues ni modo, así lo están haciendo, sino un poquito más tener ese valor, ¿no? Y recordar que hubo quien sí lo tuvo. Eso es es la reflexión que me llevó. Pues precisamente han de recordar que hago referencia a una institución jurídica del derecho romano que pasó a nuestros días como algo sociológico, no, porque no tenía apoyo jurídico, que viene siendo el paterfamilias. ¿Sí recuerdan la institución de paterfamilias? Sí. En el derecho romano, el padre de familia tenía un poder absoluto sobre la familia, su esposa, sus hijos, sus bienes, inclusive de vida o muerte. Sobre los esclavos en particular, que los veían como cosas. Hubo inclusive algunos patricios que abusaron de su poder. Un patricio llamado Flaminio hizo matar a un esclavo para complacer a un amigo que nunca había presenciado un asesinato, una muerte violenta. Y Polión, otro patricio, alimentaba a su vivero de cocodrilos con esclavos. Entonces ustedes pensarán que eso nada más ocurriría con los esclavos, pero no. En las pandectas, que viene siendo un resumen de todos los juicios que se llevaron en el derecho romano, precisamente un paterfamilias le priva la vida a su esposa, la asesina, y el padre de la esposa, que también era un patricio y un paterfamilias, pues demanda al asesino, y el juez le pregunta, bueno, ¿y por qué asesinó usted a su esposa? Y él le dice, no, pues la asesiné porque era una bruja. Y nada más faltó que el juez le dijera, disculpe usted las molestias, puede irse cuando quiera, para que vean a qué extremo llegaba el poder
del hombre en relación, del padre de familia en relación a su familia y a todos los bienes que estaban a su servicio. Se señala que los que estaban bajo su poder se consideraban como algo adquirido, entonces no podían tener nada en lo absoluto, ellos no podían tener nada, todo era del pater familias. Lo que usted refiere, que actualmente todavía los hay. En la presentación del libro que hice en la preparatoria de la UDG en Lagos de Moreno, cuando terminó se me acercó un profesor y me dice, pues, ¿sabe qué? Que todavía en la actualidad hay paterfamilias. Le dije, tuvimos una estudiante, la más brillante de varias generaciones, en preparatoria. Y su padre se negó a que estudiara una carrera. Hubiera sido una profesionista brillante que le hubiera aportado algo muy importante a la sociedad. Y sin embargo, este señor, sin dar ninguna razón, que fue lo peor del caso, dijo, mi hija ya no va a estudiar más, punto. Entonces, existen estos paterfamilias actualmente. A mí me tocó conocer a uno recientemente, entonces tiene usted toda la razón, aún existen los que ejercen este poder absoluto sobre la familia, se sienten con el poder de vida o muerte sobre ellos, sobre su destino, como el de esta jovencita que hubiera sido una extraordinaria profesionista. Así que déjenme cerrar aquí esto. Tiene usted la razón, así están las cosas. En cuanto a la que mencionaba Alba, quiero decirle que pues en ciernes estoy ahorita sobre otra novela. Vamos a ver cuándo se publica. Señor Miguel Ángel, en esta parte hay un episodio en la trama donde el padre va a matar a su hijo porque le había robado ciertas monedas sin su permiso. ¿Eso realmente sucedió? O sea, ¿realmente lo iba a matar? Así es, lo iba a ahorcar, ese es un hecho. ¡Qué bárbaro! Ese es un hecho. Para que vean que por eso me refería a la institución del Pater Familias, para que el lector no se extrañe de lo que estaba sucediendo a principios del siglo pasado. Y debemos de considerar que esto no solo pasaba con la gente rica, que eso pasaba también con cualquier otro personaje que tenía poder sobre su familia, como el papá del actor en el caso de Pedro Padilla. Él, con todo que era administrador de un rancho, pues también ejercía el poder sobre sus hijos y sobre las personas que trabajaban con él y demás, en una forma absoluta. Sandy, levantaste tu mano, adelante. Hola, Miguel Ángel, ¿te puedo hablar de tú? Claro, adelante. Miguel Ángel, ¿cuál era tu relación con el hombre de piedra? ¿Era tu tío? Sí. Tu tío. ¿Y se veían frecuentemente? Él tenía hijos de nuestra edad, entonces prácticamente nos veíamos muy seguido. De alguna forma, él pues tuvo la premonición, yo creo que iba a escribir sobre él y platicaba mucho conmigo. Sí, así que efectivamente tuve una relación muy cercana con mi tío. Yo lo pregunto porque esas reuniones, tanto familiares como individuales, deben haber sido una delicia porque
porque el señor tenía, o sea, muchas veces vamos aquí mismo de, hola Rocío, ¿cómo te fue? Bien. Hola Eduardo, ¿cómo te fue? Bien. No, yo creo que él si le preguntaban cómo te fue, él hubiera dicho, ¿tienes tiempo? Siéntate porque tengo un buen de cosas que contarte. O sea, todas increíbles, desde que sale de su casa, de lo que pasa en el camión, lo que le pasa en los estudios, o sea, lo que le pasa a cada rato, o sea, ha de haber sido así como Sí. una delicia platicar con él. Ahora, quiero mencionar que efectivamente, como les digo, él era reservado, no era de que agarraba a alguien, se a ver, vente a platicar. A mí sí me agarró, porque, como le digo, a lo mejor tuvo la premonición de que iba a escribir. Pero también quiero mencionarles que platiqué con mis primos, ellos también me hicieron notar algunas de sus vivencias. Como ustedes bien saben, hay que diferenciar entre la novela y la biografía. En la novela está considerada dentro del género literario narrativo en prosa. En el caso de una novela, pues tenemos, por ejemplo, El Señor de los Anillos del sudafricano Tolkien, tenemos Narnia del inglés Lewis, tenemos Harry Potter de la británica Rowling. Entonces, los personajes, los eventos, los diálogos, todos son inventados. Todo es ficción pura. En cambio, la biografía, pues está considerada dentro del subgénero literario histórico, dentro del género literario ensayístico. Entonces aquí lo que se está tratando viene siendo hechos reales en una biografía. Ahí todos los hechos deben de ser comprobados, debe ser absoluta verdad. Se está narrando en forma cronológica las hazañas de la vida de una persona en un tiempo y espacio determinados, pero todos los hechos que se mencionan en relación a esa persona, a esa biografía, tienen que ser ciertos. Ustedes ven que en el pequeño Larousse hay 600 páginas dedicadas a decenas de miles de personajes describiendo su biografía. Ahora, la biografía tiene que ser algo muy conciso. No se presta sí hay libros que amplían sobre la biografía de alguna persona, pero generalmente es muy concisa. Ustedes se dan cuenta que en el pequeño Larousse la biografía del que más escribe son 15 renglones, cuando mucho. Entonces, por ejemplo, tenemos Taylor Caldwell, la columna de hierro. Ella lo llama biografía novelizada, no dice novela biográfica, biografía novelizada. Inicialmente quiso escribir la biografía de Marco Tulio Cicerón, que es de lo que trata el libro. Pero dijo, no, pues ¿quién se va a poner a leer nada más la biografía? Entonces la novelizó la biografía y fue un éxito mundial. Entonces ella es muy dada, vamos a suponer que todo lo que dice sobre Marco Tulio Cicerón sea cierto, que no es cierto, digo, pero suponiendo que fuera cierto. Ella es muy dada al principio de un capítulo de describir el clima, que los pajaritos volando, que la fuente, y que las rosas, y que las mariposas, y que el viento susurrando en los árboles. Bueno, comprobar eso que sucedió hace 2000 años es imposible. Entonces, con el simple hecho de describir el clima, ya deja de ser biografía, se convierte en novela. Entonces aquí estamos hablando de una novela biográfica, que es el caso del Hombre de Piedra,
en el cual pues se habla de personajes reales, pero para hacer interesante la lectura pues tiene uno que introducir pasajes, diálogos, cambio de nombres de algunas personas que existieron y para no afectarlas, y algún personaje extra para hacer interesante el libro. Esa es la diferencia, pero de los personajes son reales, sí. ¿Y qué fue lo que te hizo querer escribir este libro? Pues lo que mencioné al principio, lo que me motivó fue que después de escribir muchísimos años sobre materia jurídica, dije, no, espérame, vamos a escribir algo profano al derecho, algo que no tenga que ver con el derecho. Y dije, pues voy a escribir una sobre este personaje que tuvo una vida interesantísima. Yo creo que alguna de ustedes, también el joven que está dentro del grupo, debieron de haber conocido a alguien que dijeran, oye, pues esta vida está muy interesante y nada más la conocemos aquí, este grupito. Ojalá y alguien escribiera sobre su vida, porque como dice, ¿cómo les sé de esto? Pues eso tiene que contarse, y eso es lo que me llevó a escribir sobre el hombre de piedra. Sí. Ay, Miguel, pues muchas gracias. Yo de verdad disfruté como enana el libro, o sea, me transporté. Yo lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y con respecto a la pregunta de Sandy, me llama la atención y en forma correcta, aquí al inicio, antes del índice, dice, la obra corresponde a una novela biográfica referida a personas, pero como novela también incluye personajes ficticios, cuyo parecido con alguien en la vida real es mera coincidencia. Entonces, sí. O sea, hasta eso, propio en eso. Es una aclaración que se hace para evitar problemas jurídicos. Claro. Pero como es novela, pues no tiene uno que demostrar nada. Si fuera biografía, tendría que ser demostrado cada hecho que se menciona en el libro, pero aquí es una novela. Por ser precisamente que no se puede demostrar determinados hechos, como sería el clima que menciono yo en el libro de la columna de hierro, pues acá también, como es novela, pues no se tiene que demostrar nada. Y yo en este aspecto tengo una pregunta, continuando con eso. Cuando usted terminó de escribir el libro, que no sé cuánto tiempo, me gustaría saber cuánto tiempo se tardó en escribirlo, cuando lo terminó y lo leyeron sus familiares, ¿qué opinaron sus familiares? Bueno, algunos me dieron unas respuestas que dije, ojalá les haya gustado, porque me dijeron, tu libro, no sé cómo decirlo, es un chiflón, por decirlo. No sé qué quiso decir, si le gustó o no. Ese fue un familiar. Otros, tengo una hija que es una ratoncita de biblioteca. Desde los 8 años echaba los libros, como no tienen idea. De la biblioteca, libros que, pues no sé, de filosofía avanzada y cuentos, de todo, de todo leía. Y ella me dijo que era una combinación entre vida real y cuentos de vaqueros. Así me dijo. Bueno, ese es efectivamente ha sido muy variado, pero lo que más me ha llamado la atención es de los lectores que no son familiares. Eso es lo que más me ha interesado saber su opinión. Okay. Algunos
algunos les quedó, por ejemplo, el hecho del evento en la cantina, que dice que son curas sus amigos. Sí, o sea, a cada quien le quedó una vivencia muy diferente. Claro, muy diferente, sí. claro. Ya se va a terminar esta sesión, faltan 2 minutos y no me gustaría que se cortara así. Prefiero que la cortemos nosotros e iniciar la nueva sesión. En la otra liga que le envié, por favor, señor Miguel Ángel. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Nada más, Miguel Ángel, ¿sí cuánto tardó en escribirla? Que él también le preguntó Frida, ¿cuánto Sí, tardó? bueno, lo tomé como un hobby, no fue algo así urgente que digo, mira, si viviera de la escritura me moriría de hambre. Entonces, sí. Seguro. Muy bien, pues bueno, gracias Frida. Me tomó unos 2 años, poco a poco. Lo que viene siendo la edición, ahí sí, repasar y repasar y repasar hasta que quedara perfectamente bien. Es lo que yo les he recomendado a alguno que dice, bueno, y si yo quisiera escribir, ¿qué hago? Mira, tú escribe, pero en la edición repásalo 50 veces antes de sacar el libro. Sí. Quítale, ponle, corrige, Sí. para que sea algo aceptable, porque... Ay, gracias. Ahí ya. Pues solamente quiero complementar que también tiene unas partes muy chuscas y me encantó la parte de cuando este personaje casi muere ahorcado, ¿no? Sí, es cierto. La Bueno, traducción, la forma en que habla el merenguero y también la forma en que dice cómo identificó que se está ahorcando, bueno, qué risa. La verdad es que es un momento pues tan divertido que la novela también tiene esta parte tan divertida. Tiene ahí otros, pero esta me pudo encantar, la verdad. Muchas gracias. bueno, en relación a las lagunas que mencioné, que dejé a propósito, está precisamente en la que se refiere a cuando iba a ser fusilado. Han de recordar que se fractura el eje del molino de Tepatitlán y él va con su primo en una motocicleta con sidecar a un pueblo cercano a que soldaran el eje. Son capturados por personal uniformado. Después de un juicio sumario, no les dicen cuál es el resultado del juicio. Y en la madrugada, a las 4:30 de la mañana, entra un oficial de alto grado y les menciona que se salvan porque a las 5 estaba programado su fusilamiento. También antes de salir, Pedro Padilla le encomienda a uno de sus trabajadores, que era un anciano autóctono, que cuidara 4 cerditos que él en lo personal estaba cuidando, han de recordar. Y precisamente al escucharse la campanada de misa de 5 de la mañana, azotan muertos los cerditos. Entonces, pues yo les preguntaba ahí cuál es la laguna a llenar. Entonces, una persona de Estados Unidos me dijo, pues les dijo que habían muerto los cerditos porque se los comieron. Esa fue la razón. Dije, no, espérame, no va por ahí la laguna. A ver, ¿qué relación encuentras entre el hecho que les digan que a las 5 de la mañana lo iban a fusilar y a las 5 de la mañana azotan muertos los puerquitos? Pues no. Como una ofrenda. Bueno, dije, no, mira, aquí en México tenemos la creencia de que un animalito que está a tu cuidado toma su lugar en vez de lo que te vaya a suceder a ti. Entonces,
a lo mejor tú no te diste cuenta, él no se dio cuenta que la iban a fusilar, pero a las 5 de la mañana iba a morir. Entonces los puerquitos murieron en lugar de él. En la edición en inglés y en la segunda edición tuve que incluir un párrafo aclarando esto porque no lo entendía. Sí. Entonces Sí, estas está. son las lagunas a llenar, que pues considero que ahí es el ingenio de cada lector el que llena esas lagunas, y como esas hay varias. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. ¿Quién más? Patti, María, Alajan, ¿alguien que quiera hablar? Yo. Adelante, Avi. Luego le damos permiso a los otros. Pero sí, lo sé, va a ser rápido. Licenciado, sí, yo sí lo vi como una ofrenda, porque tuve una muchacha en casa que venía de Guerrero. Y entonces tuvo un accidente, un perrito de nosotros, y dijo, fue para que no les pasara a ustedes. Y yo dije, ¿qué es eso? No, entonces ya me fue fácil ligar. Pero le quería preguntar sobre el libro, la parte cuando matan al puma y está exhibido su cuerpo, y llega una señora, ahí me quedó una laguna de que ella, ¿qué tal ni era la madre realmente? Y se la llevó, y era otra persona, se llevó el cadáver. Se quedó ahí como la laguna de que qué pasó con eso. No se lo dieron así nada porque llegó y dijo, es mi hijo, y se lo dieron. Le dieron el... Sí, efectivamente ese fue, estamos hablando, como digo, en los primeros lustros del siglo pasado. No sé, las cosas no se hacían tan oficialmente como ahora, ¿verdad? Tenían ahí exhibido al cuerpo de lo que era el cuatrero más famoso de toda la región. Llega la señora, pide el cuerpo de su hijo y decía, así eran las cosas entonces. Debemos de adaptarnos a cada etapa que se va narrando en el libro, porque sociológicamente se va uno adaptando y estudiando las comunidades como eran en determinada época. A principios del siglo, en la época de oro del cine mexicano, a fines del siglo, en cada uno de los eventos se tiene uno que situar. Gracias. Alajan, adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Igual yo lo puedo tutear o necesitamos que pasen 2 años y muchas reuniones, como dijo el alemán. Muy bien. Y pues, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Lo que me gustó mucho del libro es la facilidad de lectura, que ya dijeron por aquí. Yo cuando empecé, pues vi que los capítulos eran breves, ¿no? Y dije, pues, para uno que está muy ocupado está fenomenal, ¿no? Me echo un capítulo y luego me pongo a hacer mis pendientes y después en lo que hierve la comida me echo otro y así anduve, ¿no? Pero lo que pasó es que no queda uno satisfecho con un capítulo, ¿no? Quiere seguir y seguir, y entonces aunque estén muy cortitos, pues uno va de corrido. En mi caso me estuve imaginando todas las escenas del libro en blanco y negro para estar ad hoc, porque es tal cual, ¿no? Es como estar leyendo una película de la época de oro, y pues le da ese valor adicional de saber que sí existió un personaje así, ¿no? Digo, dejando de lado la novelización y cosas a lo mejor que hubo que agregar, claro. Pero a mí me pareció fascinante que existiera una persona con todas estas aventuras, ¿no? También otra cosa para mí muy memorable, que ya comentó Rocío, fueron los momentos cómicos, ¿no? En el principio, creo que es el capítulo 2, donde cuenta la anécdota de Don Goyo, que lo ataca un nopal, se convierte ahí en la comidilla de familiares y amigos. Sí. Pero eso sí, siendo el pater familias, pues les advierte, ¿no? Que no se burle a alguien que no sea familiar o amigo, porque entonces ahí sí va a haber. Entonces, creo que es un muy bonito retrato, una carta de amor para ese folclore de los Altos de Jalisco, que en mi caso, pues, yo no conozco mucho por allá, lo ubico por películas, sí. Y leyendo este tipo de historias, pues,
no sé, da orgullo, ¿no? Ser mexicano y tener ese bagaje y esa historia. Y pues igual lo que comentaban, que muchas de las situaciones que plantea el libro, pues hay que ponerlas en el contexto histórico. Sí. Porque, digo, en la época de la posrevolución, antes de la guerra cristera, pues era común, ¿no? Que todo el mundo anduviera armado, que hubiera muertos por aquí, por allá. Sí. Entonces, pues sí, a mí no me sorprendió tanto esa parte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esta bonita aventura. Pues muchas gracias a ti. Veo que captaste precisamente la intención que yo tenía y también veo que se te quedó algo muy particular, muy diferente a todos los demás. Y en relación a lo que tú mencionas de que era típico que hubiera muchas muertes, hubo un periodo después de que se limpiaron todos los caminos de maleantes en el que hubo una paz total en los Altos de Jalisco, han de recordar. La gente reacciona en una forma muy diferente cuando tienen un problema tremendo como fue estar prácticamente secuestrados dentro de un pueblo durante muchos años y de plano se sienten liberados. Entonces viene una paz total, todos amigos, haciendo fiestas, camaradería y demás. Parece que ese es el ideal de vida que uno quisiera que fuera siempre. Pero la naturaleza humana no permite que en la tierra haya un paraíso. La misma naturaleza humana impide que esa paz perdure. Entonces entra aquí el dilema o la pregunta para saber, ¿el hombre tiende al mal por su propia naturaleza? Tiene razón Thomas Hobbes al decir que el hombre es el lobo del hombre, homo homini lupus, o debemos de considerar lo que señala José Ortegui Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias. O sea, depende de las circunstancias de cada vida para establecer si me voy hacia el mal o si me voy hacia el bien. Abraham, ¿tú qué consideras al respecto? Alan, perdón. Justamente quería comentar eso, que igual con el contexto actual, pues da tristeza decirlo, ¿no? Pero estamos en una época en que también nos sentimos muy encerrados en los pueblos. A mí me gusta mucho andar en moto, ¿no? Y me ha tocado que cuando estoy de viaje me digan, no, pues espérate hasta mañana, mijo, porque ahorita ya no es buena idea que salgas a la carretera, ¿no? Entonces volvemos como un ciclo. Y estamos igual, o sea, estamos encerrados ahorita en los pueblos, en las ciudades, vemos como desafortunadamente hemos normalizado que haya muertos por todos lados. Entonces, pues es un ciclo y como como tú dices, Miguel Ángel, parece que el hombre quiere regresar a un estado animal, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que se entrega a ese estado animal de darle satisfacción a sus necesidades, ignorando lo que es bueno para la comunidad. O sea, ¿estás de acuerdo en que el hombre tiende al mal por su propia naturaleza? ¿Alguien está buena esa discusión? Sí, ¿alguien piensa diferente? Yo también pienso diferente. Perdón, Eduardo me va a volver a criticar. Adelante, Abby. Magistrado, yo sí pienso que el hombre es lo que dice Gasset,
Ortega y Gasset, que el hombre es ser y sus circunstancias, porque hay siempre gente buena y gente mala. Entonces, si el hombre fuera el hominis lupus, todo el mundo sería malo, ¿verdad? Porque él está diciendo, está anunciando que el hombre es el lobo del hombre. Todos serían malos y no cabría, como su tío, que fue una persona colmada de valores, personas como él, porque él y sus circunstancias, y su corazón, y su mente, y su espíritu, y su alma, lo hacían una persona diferente. Una persona digna de ser recordada como lo es a través de este libro que usted nos hace favor de escribir tan magistralmente que me encantó. Y me parece que es eso. El hombre es más sus circunstancias que otra cosa. Habrá gente, y también, habrá gente que sí sea así, pero no todas, que sea el lobo del hombre. Pero también habrá del otro lado, como lo decía Víctor Frank, el hombre finalmente tiene la opción de decidir qué hacer, y esa es la libertad más grande, ¿no? Si va a actuar de manera correcta o de manera incorrecta. Pero yo creo que aunque haya un miembro en la comunidad que tenga esa desviación a hacer el mal, yo creo que mientras haya un miembro así en la sociedad, tenemos que voltear a ver esa parte que no nos gusta y decir que así somos. Bueno, es lo que yo pienso. Yo quisiera leer, a referencia de esto, lo que puso el escritor Miguel Ángel en el capítulo 24. Dice: en el circo, la reproducción que realiza un animal de alguna actitud humana resulta cómica. Pero si el hombre se conduce como animal, el resultado redunda en ser tragedia. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Lo malo es eso, de que el hombre, en su instinto de tener el poder, se comporta como animal. Y entonces vienen todas estas tragedias de guerras, de pelearse por las tierras, de matar al otro, y así. Esa es lo que yo pido. Gracias. Sí, a mí era la pregunta pues que me hacían: ¿usted qué piensa al respecto? Le dije, no, bueno, eso se los dejo de tarea. Pero en relación a lo que dice Alan, después de 2 guerras mundiales en que hubo 80 millones de muertos, con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza en relación a una guerra nuclear que vaya a extinguir la humanidad, pues es difícil de decir que el hombre tiende al bien. Digo, la naturaleza del hombre, pues según las circunstancias, uno se da cuenta que aparentemente tiende al mal. Yo soy yo y mis circunstancias. Hay gente, hijos de maleantes de lo peor, que son una maravilla. Entonces, las circunstancias no pudieron influir a tal grado de que si su papá era malo, él va a ser malo, y si su papá es bueno, va a ser bueno. Yo me quedaría con la tercera opción que dio Alba, de que el hombre, por su libre albedrío, es el que va a escoger si me voy hacia el bien o si me voy hacia el mal. Y tiene las herramientas precisamente para irse hacia el bien, sobre todo el amor, que viene siendo uno de los valores más grandes que tiene el ser humano. Entonces sí es una elección que está a la altura de cualquier ser humano. Si tendiera al mal, pues él puede escoger irse al bien. Ahora, alguien que es bueno, pues ¿cuántos han sido muy buenos y que llegan a ser de lo peor? Entonces, sí me voy por la tercera opción que señaló Alba. Gracias, señor Miguel Ángel. María, te escuchamos.
Ok, bueno, pues otra vez agradecerle al escritor, la verdad es un honor. Bueno, como les comentaba yo al principio, a mí me gustó mucho la parte del cuando él menciona lo de los cristeros y todo esto, ¿no? Y también hay otra parte que me gusta, bueno, antes que eso, quisiera yo preguntarle, no sé si ya lo contestó o no sé, ¿por qué el hombre de piedra? Esa pregunta me la hicieron en una presentación previa que se hizo en televisión en Tepatitlán. Y dije, ¿por qué no se espera a que dé la conferencia para que le explique? Hombre de piedra en México viene siendo el extra que representa al doble de un actor principal. ¿Por qué? Porque se tira de la azotea y cae abajo, tiene que ser hombre de piedra, rueda por una colina, tiene que ser hombre de piedra, le dan un trancazo, un sillazo, tiene que ser hombre de piedra. Aquí les llaman hombres de piedra. En México, hombre de piedra viene siendo el doble de un personaje principal. Por eso hombre de piedra, pero de todos modos aclaro que es el doble de Jorge Negrete. Sí. Excelente, porque bueno, yo más o menos lo relacioné, ¿no? Porque está en el capítulo, bueno, que me gusta esa parte cuando él y su esposa se van a Hidalgo y que se veía que ella iba a ser el minero, ¿no? De vocación, pero cuando el fin de semana va a visitar al tío y el tío le empieza a platicar de que necesitan un doble, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, no, pues yo soy charro, yo sé montar y tal, pero él le dice, no, ves que no nada más es ser charro y parecerlo, ¿no? Sino que te tienes que, así exacto lo que usted estaba diciendo, ¿no? Por eso dije, ok, entonces me supongo que por eso es hombre de piedra, porque tienes que aguantar absolutamente todo, ¿no? Claro. Aventarte de no sé dónde, o sea, caerte, que te den balazos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente dije, bueno, se me hace que ha de ser por ahí, ¿no? Sí, pero a la vez yo lo relaciono y pienso en un hombre de piedra y digo, bueno, y un hombre de piedra se me hace como que está formado de piedras y como que se deshace, ¿no? Yo digo, ay, pobre. Entonces, sí se me hace curiosa esa parte. Pero... ¿Sí? No, nada más en Estados Unidos les llamas stuntman. Ok. Sí, pero allá stunt no quiere decir hombre de piedra. Viene siendo como un representante, alguien que representa stuntman. Ok. Y bueno, como ya lo comentaba, y yo le quería preguntar hacer otra pregunta, ya estoy como Albita. Sí, claro. Si de casualidad usted, aparte, no menospreciando obviamente su novela que me súper encantó, si a mí al menos me pudiera sugerir otro libro también que hable de los cristianos, porque era lo que les comentaba, ¿no? Hace rato, que a mí siempre me ha traído ese tema de los cristeros por lo que les comentaba de mis papás, que sus abuelos les platicaban, etcétera, ¿no? Entonces, usted no me puede recomendar al menos alguna otra novela que usted considere, porque usted al principio también dijo, o sea, hay mucho que se escribe de los cristeros, pero no todo es lo que se dice, ¿no? O sea, y bueno, digamos, usted supongo que está haciendo la mejor aproximación, ¿no? Entonces, no sé si me pudiera recomendar algún libro, alguna novela, o novelado también de este tema. Bueno, novelado no. Aquí yo me fui a las fuentes históricas. Ajá. Aquí no estamos hablando de una novela, sino de un hecho real. Okay. Yo me basé, como cuando menciono un hecho histórico, ahí sí es cuestión real. Sí. La muerte del 14 está documentada en un libro de López Reinaga. López Reinaga, su papá fue un cristero a los 15 años que le llamaban el Córcholis. Y él escribe un libro que se llama precisamente El Córcholis de su papá. Okay. Pero además tiene otros libros. Él iba a la fuente, como su papá fue cristero, él tenía la posibilidad de dirigirse
a la fuente, a los hijos, a las esposas, a los que quedaron de los auténticos cristeros. Okay. Entonces, lo que él narra es lo más, lo que más se acerca a un hecho real, porque son de la misma fuente. Hay norteamericanos que han escrito sobre la cristiada y pues dicen cosas que... Sí, ¿no? Ustedes no sé si vieron la película La Cristiada o Cristero, no me acuerdo cómo se llama. No. No. Hay una película referida precisamente, ahí entra el 14. Ah, ok. El 14 en la película muere inhabilitando una ametralladora que está haciendo matazón de cristeros. Eso pues fue de imaginación, eso fue cuestión de la película. La muerte del 14 fue vil, bastante injusta, y precisamente pues fueron los mismos cristeros los que lo mataron. Entonces, yo le recomiendo buscar a López Reinaga a ver qué encuentra sobre los cristeros, pero no va a ser novela, van a ser libros históricos. Ok. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo sigo aquí escuchando y es un honor una vez más. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, María. Patti, ¿quisieras hacer algún comentario? Quiero referirme mientras a lo que viene siendo la finalidad de una novela, pues es divertir. Una novela biográfica, pues también divertir al lector, que pase un tiempo agradable. Sin embargo, una lectura de un libro no solo es para amenizar un rato, sino puede inclusive salvar una vida, puede inclusive evitar que una vida sea un desastre. Y pues para ello me quiero referir a un ejemplo. Cuando inicié mi carrera profesional en el grupo de abogados que trabajábamos juntos, había el clásico dandy, riquillo, vestía la moda, carro del año, tenía pegue. Teníamos una compañera ya de edad que en sus tiempos tenía fama de ser tan hermosa que paraba el tráfico. Un día la visitó una sobrina y el dandy se enamoró de ella a primera vista. Entonces fue a hacerse el simpático, se presentó, trató de hacerle conversación y ella en forma cortés, pero con su actitud le hizo notar que no tenía ningún interés en él. Eso fue como clavarle unas banderillas al dandy, unas banderillas de fuego. La buscó en su trabajo, la buscó en su domicilio, iba a donde la seguía, donde ella iba, le mandaba flores, regalos, no lo recibía. Le hablaba por teléfono, no contestaba las llamadas. Cuando tenía oportunidad de hablar con ella igualmente cortés, pero lo cortaba, le decía que no tenía ninguna intención de tener una relación con él. Pues en ese tiempo él se enfermó de amores. Mal comía, mal dormía, descuidó su presencia personal, perdió interés en el deporte, bajó notoriamente de peso, pues en fin, su vida estaba hecho un desastre. Y además, como ya no tenía interés en el trabajo, ya estaban por correrlo porque faltaba mucho. En esa época estaba yo leyendo El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces le llevé el libro
el dandy y le dije, mira, le insistí que leyera los capítulos 12, 13 y 14, referidos a lo que viene siendo pues lo que podríamos llamar una pastorela, en la que los personajes principales son Marcela y Grisóstomo. Al día siguiente llega muy entusiasmado, se dirige a mí y me dice, pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Por Dios, ¿cómo es posible que yo hiciera esto? Marcela tiene toda la razón, me dijo, Marcela tiene toda la razón. Así como yo me enamoré de ella en un instante, así en un instante después de leer lo que me pediste, me curé del mal de amores. El dandy volvió a ser el mismo. Ahí podemos ver cómo el leer unas cuantas páginas de un libro le salvó la vida de ser un desastre a este muchacho. Claro. Un desastre, y quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Claro. La lectura es fundamental precisamente para que no solo entretenga, sino que a veces soluciona muchos problemas. Sí, muchas gracias, señor Miguel Ángel. Y aparte, nosotros aquí que hemos comprobado que cuando lo hacemos en este club, compartimos nuestras opiniones y vemos los diferentes puntos de vista, es como enriquecernos y tener otro punto de vista y otras maneras de ver la vida, porque igual estábamos enfocados en un punto en el que no lo veíamos como otras personas, ¿no? Entonces es como empatizar con la otra persona, vivir otras vidas a través de los personajes y es muy enriquecedor, la verdad. Gracias. Es cierto, sí. Fanny. Los felicito precisamente por su club y que crezca y veo que son lectores que le entran al fondo del asunto, no solamente superficialmente, sino que analizan en este caso hasta sociológicamente los eventos que se narran. Fanny, adelante. Sí, yo ahora, bueno, no sé si antes Lalo quiera participar, porque creo que es el único que falta antes de que yo haga mis preguntas. No, tú vas y yo te sigo. Bueno, luego no reclames, Lalo. Luego no reclames. Jamás. Ok. Tú vas. Ok. Me dirijo ahora al escritor. Al escritor por dos razones. La primera, complementando esto que dicen de cómo la lectura puede salvar vidas, quisiera preguntar la experiencia con la escritura. O sea, ¿qué tanto aportó la escritura? O sea, así como esta recomendación, ¿qué recomendación nos da a los que nos gusta leer, pero no nos hemos animado quizás a hacer algo más allá de ser lectores, ¿no? Sino de escribir? Esa es la primera pregunta. Y planteo la segunda de una vez, porque tiene relación. Nos platicaba de que llevó más o menos 2 años escribir este libro porque fue como un hobby, ¿no? No era como la presión de tengo que escribir para vender, y, o sea, como que más era un gusto que se quería dar. Y ahora con la inteligencia artificial hemos visto cómo en poco tiempo pueden salir obras y que a lo mejor traen temas muy relevantes y que a lo mejor ya están quizás con la estructura, esto que decía de la edición, me surgió la pregunta con la edición, ¿no? Porque ahora lo vemos, o sea, tú tienes un texto y dices, lo quiero mejorar, le pides apoyo a la inteligencia artificial y posiblemente te corrija todas las faltas de ortografía y de sintaxis y demás, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de esto? O sea, ahorita que platica y digo, es que cómo logramos transmitir esas experiencias tan personales y tan reales, ¿cómo lo haría la inteligencia artificial? Porque esas historias salen a raíz de esas pláticas que seguramente no solamente es la plática, sino es el lugar, o sea, inclusive esto que dicen, ¿no? A lo mejor era la casa de mis tíos y era en septiembre y estaba lloviendo y nos juntábamos todos los sobrinos y el tío nos decía, siéntense alrededor y nos estábamos tomando un refresco, no sé. O sea, como que siento que va más allá de solo contar algo, sino como que es eso que logran transmitir, porque como lo dijeron varios de mis compañeros, se siente uno ahí, aunque no estuvimos físicamente ahí, nos trasladamos. Entonces, esas son mis 2 preguntas.
Bueno, ustedes son jóvenes, todos ustedes. Yo soy de otra generación. Inteligencia artificial, yo ni sé cómo manejarla. Ni me interesa, la verdad. Como mencioné, la escritura para mí fue un hobby, una liberación, algo entretenido, algo que me hizo pasar en un tiempo agradable. En lo que fue la edición, ahí sí sufrí, como no tienen ustedes idea. Es una tarea muy ardua, muy difícil, si quiere uno hacer las cosas bien. Hay obras que uno las ve y dice, ¿cómo es posible? Digo, aquí falta esto, falta aquello, demás. Y yo quería evitar todo eso. Y pues más o menos, 50 veces edité no sé ni cómo utilizar la inteligencia artificial. Si usted pudiera decirme cómo se hace así ligeramente, pues no sé, pero no la utilizaría. En la novela que estoy haciendo ahorita, la estoy editando, pues va a ser igual, no pienso utilizar ningún otro medio más que la corrección leída, la corrección. No utilizo yo para nada la inteligencia artificial. Y sí, gocé escribir, pero sufrí editando. ¿Podemos saber cuál va a ser el tema? ¿Cómo? ¿Podemos saber cuál va a ser el tema? Yo creo que mejor lo dejamos hasta que salga. Así, Nos tiene en ascuas. Cindy, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, don Miguel Ángel, pues ya nos conocemos, tuvimos también la oportunidad y les presento, Marcela es del Club de Lectura de aquí de Capilla de Guadalupe, nomás no pudo estar cuando usted vino y pues por eso quiso venir a esta reunión. Yo le quisiera preguntar, porque la conozco, a su bella familia, ¿cuál fue el papel de su familia como apoyo a usted como escritor? Su aportación fue permitirme en silencio que yo trabajara. Realmente a una aportación fuera de eso, echarme porras, pues no lo hacían ni pensaban que no lo necesitaba. Obviamente, como era algo entretenido, pues no era necesario. Pero pues mi hija, de alguna forma, ella ganó varios premios en toda su carrera escribiendo novelas cortas. Cuentos cortos, perdón. Cuentos cortos. Pues quizá el hecho de que ella escribiera también me motivó a hacerlo. Pero eso es lo que puedo comentar al respecto. Yo pensé, no sé por qué, que Isa le ayudaba con la edición. Entonces usted solito hace también la edición. No me ayudó en eso, para nada. No sé, yo pensé en algún momento. Y también, bueno, comentarles que yo la primera vez que lo leí, esta ya fue una segunda relectura, y aquí está Eduardo Alahan, que también dieron voz a su libro de una forma, es que es muy sabroso escucharlo en audio. De hecho, no más a gusto las carcajadas con las peripecias de los personajes, pero yo cuando lo leí, o sea, me da un poco de pesar que no esté que Angie, porque creo, puede ser que me equivoque, que ella disfrutó mucho con todas las palabras que usted puso, que ya no, o sea, que son de nuestro español, que son muy específicas y que además ya están en desuso, o sea, ya no se escuchan tan frecuentemente, y hay varias en su libro que además se entienden por el contexto, pero hasta eso, o sea, enriquece no solamente en cuanto a memoria,
histórica, sino también en cuanto a rescate de nuestro vocabulario de español, que es maravilloso. Yo 2 o 3 veces decía, y esta palabra, y me precio de saber más o menos, ¿verdad? las definiciones de varias palabras, pero sí, eso me gustó mucho. Y Angie le encanta también de este club, y ella nos ha comentado también de las lecturas algunas definiciones, que además es interesantísimo cuando se da uno a la tarea, porque a veces crees que sabes la definición, pero luego, si no entendiste bien, te vas y dices, ay, esta palabra es muy rica, tiene una connotación específica que es muy bonito también descubrir en una lectura. Y están muy bien pensados desde mi punto de vista, porque no es pesado como otros lectores clásicos que sí tienes que buscar cada 2 de cada 3 palabras, es pesado. Aquí siento que están como la pimienta, o sea, ahí en el sazón. Y todo el libro a mí me pareció también un testimonio muy bonito. De hecho, yo el capítulo que yo comenté es cuando él descubre su misión. Me pareció muy significativo porque ya lo comentaron, pero para mí también cuando lo leí, darte cuenta de que no solamente existes, no solamente vas y trabajas, no solamente vas y cumples lo que tienes que hacer, tus papeles, que ya naces siendo hija, siendo, ¿no?, hermana, yo en mi caso, ¿no? O sea, luego teniendo tu profesión y vas como cumpliendo, pero cuando logras esta introspección personal y decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer de mi vida profundamente? Creo que eso también le da este aspecto de satisfacción y de plenitud a la vida. Cuando dices, yo quiero hacer esto, que va más allá y que va permeando todos los demás papeles y todas las demás cosas que vas haciendo, porque a fin de cuentas, yo después de que él tomó esta decisión me di cuenta que si no hubiera tomado esa resolución, no le hubieran pasado ni la mitad de las cosas, porque él, por hacer justicia, iba y se metía en una cosa y en otra, ¿no? Y además es muy bonito como también dentro de sus características, porque eso también es algo que le agradezco a usted en concreto en este libro, no maquilló nada. O sea, están las situaciones, está lo que implicaba ser pater familia, está lo que implicaba eso, un esposo, una esposa con las dificultades del matrimonio, pero tampoco le echó crema a los tacos, tampoco se saltó las cosas, o sea, lo dijo muy elegantemente, muy precisamente las cosas. O sea, también por eso creo que nos sentimos identificados al recordar, porque dices, es que sí, o sea, están las pinceladas para darme cuenta y para reconocer, en nuestro caso, que somos mexicanos, ¿no?, para reconocer esto que es mi tradición, es lo que mis abuelos, mis papás me contaban, lo que ellos vivieron y que a mí me tocó de refilón alguna que otra cosa. Pero al mismo tiempo está, como usted dice, esta apertura al lector para rellenar los huecos, que eso es lo que lo hace tan personal, ¿no? Porque están las relaciones familiares, cómo a mí me daban, justo por su postulado, yo sufría junto con Pedro Padilla por las injusticias, y entonces vamos y defendemos y hacemos, ¿no? O sea, como que de alguna forma esto también es muy universal cuando te identificas con los personajes, y eso dentro de una vida es significativo y es muy bonito. Y cómo cierra también de esta forma tan generosa todos los aspectos de su vida, cómo tuvo esta oportunidad de acercarse a su familia, de hacerlo cuando estaba bien, y a mí me pareció precioso el último capítulo, precioso porque de alguna forma como uno vive, así también se va. Entonces, mi última pregunta sería, si usted quiere, supongo, me da la impresión de que hay algunos aspectos o algunos aspectos o capítulos que no incluyó en el libro por cualquier otra razón, alguna peripecia que quiera contarnos de Pedro Padilla que no está en el libro. ¿Alguna peripecia de Pedro Padilla? Bueno, alguna vez fuimos al Salto de San Antón. ¿Sí lo conocen? En Cuernavaca, el Salto de San Antón es una cascada muy famosa. Pasa uno por atrás de la cascada. Cuando tengan oportunidad, ¿ustedes todos son de México? Bueno, sí, dense una vuelta y pregunten por el Salto de San Antón. Baja uno unas escaleras, pasa uno por atrás de la cascada
y es muy interesante. Ahí uno puede ir, bueno, antes, no sé ahora, podía uno ir con su itacate y hacer ahí hacer ahí una comelitona, ¿no? Y hasta con música. Entonces, como mi tío representaba a Jorge Negrete, pues toda la familia le dijo, oye, pues tú representas a Jorge Negrete, ¿por qué no cantas? Más le hubieran valido decir no canto, porque cantó muy mal, pero en fin. Ay, gracias, señor Miguel Ángel. Quiero leer, antes de darle la mano a Marcela, la voz, el comentario de Patti, que creo que tiene problemas con su sonido. Nada más dice, Patti, nuestra compañera, dice, gracias, solo agradecer por la oportunidad de invitarme a esta reunión que me resulta maravillosa, enriquecida enormemente con la presencia extraordinaria del autor de un libro que logra que cobra vida un personaje, un verdadero privilegio. Muchas gracias. Es lo que dijo Patti. Quiero referirme a lo que comentó Cindy. ¿Hasta qué grado puede aguantar una persona los malos momentos, las circunstancias adversas que le suceden en la vida? ¿Hasta qué grado está dispuesto a soportarlo? Hay padres de familia que le dicen a sus hijos y a su esposa, voy por cigarros a la esquina y ya no regresa. Hay otros que se fletan con sus valores y con lo que viene siendo todo el acervo de esas virtudes que va acumulando en su vida, que le entra a donde diera. Ahora nosotros bien sabemos que pues en la vida hay enfermedades, hay malos tiempos, hay dolor. Si uno no los acepta, pues sufre lo doble, porque el hecho de no aceptarlo no quiere decir que van a desaparecer, ahí van a estar. Entonces uno sufre doblemente el no aceptarlos. Pero también uno se da cuenta que la vida no es solo malos tiempos, vienen satisfacciones familiares, de los hijos y demás. Así que en el caso de Pedro Padilla fue de estos que, como dice Cindy, le entró a como diera lugar a solucionar sus problemas, aún en época de vacas flacas. Yo recuerdo que una de las del club de lectura de Cindy dijo, lo que se le quedó en la mente fue, nada más faltó que un perro lo miara. Bueno, pues efectivamente eso puede suceder con alguna persona, pero si tiene esos valores, si tiene esas virtudes y el empuje de seguir adelante, pues le entra el toro de donde diere. Y esa resiliencia precisamente de Pedro Padilla, de adaptarse a todas las circunstancias, de salir adelante en la adversidad, en los contratiempos, pues es lo que más me admiró de este personaje. Gracias. ¿Sí me escuchan? Disculpa. Yo sí. Sí, sí te escuchamos. Ok. Sí te Muchas escuchamos. gracias. Es que yo ya los volví a perder. Pero, Marcela, ¿habías levantado tu mano? ¿Quieres comentar algo? Hola, buenos días. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias por la presencia de Miguel Ángel. La otra vez no tuvimos la oportunidad, pero hace yo 2 años leí el libro. Y pues bueno, yo siendo tepatitlense, pues me identifico mucho con el libro, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pues realmente todos los paisajes que usted describe, pues yo me los conozco y la verdad es que los disfruté. Más sin embargo, yo después de esos 2 años, yo me di a la tarea precisamente de
encontrar entre la gente, entre los tepatitlenses, pues la familia de este personaje, ¿no? Saber si lo conocían. Y me di cuenta de que no lo conocen. Todas las personas a las que les pregunté no lo conocen. Muchos de ellos eran Padilla y ni siquiera sabían los orígenes de su apellido, ni quién eran sus parientes siquiera. Entonces me quedé pensando, ni siquiera tampoco la gobernatura o la cultura, porque también fui al museo y a la Casa de la Cultura para ver si había pues algún registro de este personaje y de esta persona, pues que es una persona, no es un personaje, es una persona real, ¿verdad? Sí. Entonces me di a la tarea de investigar y no tenían registros de nada. Entonces me pareció muy impactante el hecho de que haya existido, haya sido tan importante para la comunidad y que la comunidad lo haya olvidado tan pronto. O sea, porque realmente es muy pronto, ni siquiera pasaron 3, 4 siglos, por así decirlo, ¿no? Que todavía ni siquiera se creaba, pues, la ciudad. Pero a lo que voy es eso, ¿por qué el personaje se ha olvidado tan pronto? ¿Por qué esta persona no hay un legado, por así decirlo? ¿Por qué también toda la cultura que hay aquí en Tepatitlán, por así decirlo, porque sabemos que tiene muchas carencias también, ¿por qué no hay un registro de él? A mí me gustaría preguntarle si usted conoce o supiera que hay algo aquí en Tepatitlán en lo cual podamos referirnos a esta persona, a este personaje, a este ser que estuvo aquí, vivió aquí en Tepatitlán y que es parte de nosotros. Bueno, como mencioné al principio, por convicción propia, él siempre guardó un perfil bajo. A él no le interesaba que se conocieran sus hazañas. No era un personaje comunicativo que anduviera diciendo yo hice esto, hice aquello y me lucí en esto y me lucí en aquello. Él tiene hermanos y yo he departido con ellos ahí en Tepatitlán. Tito Padilla es uno de ellos. Tiene sobrinos, varios que viven ahí en Tepatitlán, todos los que le dicen los Perones, porque a su papá le decía, Salvador Padilla, lo narro en el libro, le decían el Perón. Lo narro en el libro, el Perón. Salvador Padilla nació y vivió toda su vida ahí en Tepatitlán. Sus hijos, varios hijos de él, viven ahí en Tepatitlán. Está Salvador, está Pepe, está Roberto, está los demás creo que viven en Guadalajara, pero si anda preguntando por él, ¿conocen ustedes a Pedro Padilla como si fuera un gran personaje? Nadie lo va a conocer porque él no le interesaba que le hicieran una estatua como le hicieron allá a Carnicerito, creo que le hicieron una estatua ahí en Tepatitlán, un torero allá a principios del siglo pasado. Pues a Pedro Padilla no le interesaba pues que lo alabaran o que le hicieran una estatua, pero de que tiene familiares ahí, pues pregunta por los Perones, ahí yo creo que todo el mundo los conoce. Sí, he escuchado hablar de ellos. Ellos te pueden dar referencias. Muchas gracias. Gracias. Avi, ¿quieres hablar? ¿Decir algo? No se te escucha. ¿Eduardo no querrá hablar antes? Sí, Eduardo. Rápido, gracias por el libro. Son muy buenas, a final de cuentas, anécdotas, historias de vida. Y tuvo usted la fortuna de escucharlo, de escuchar a su tío. Y su tío tuvo la fortuna de tener a un oyente. Mucha gente grande lo que quiere es que la escuchen, ¿sí? Y pasa que los jóvenes no escuchan a los adultos mayores.
Entonces, usted lo escuchó y lo plasmó en un libro, que eso es muy, muy, muy padre. Algo que también puedo decir es que ahorita, por ejemplo, tenemos esa historia de personas que defendieron a su comunidad, y ahorita, dentro de unos 40 años, vamos a estar escuchando, o tal vez leyendo, bueno, estarán escuchando, leyendo historias de la gente que ahora, que recientemente formó las autodefensas contra los narcos. Seguimos viviendo la misma, en nuestro contexto, en esto, seguimos con la violencia que mencionó Alajan, de que no puede salir a carretera, no está tan fácil. Bueno, pues seguimos mal, y pues vamos a ver cómo nos va más adelante. Pero básicamente la idea, señores, muchas gracias por el libro, fue muy entretenido, me ubicó también con historias de mis suegros, por ejemplo, y digo mis porque fueron dos, que nos contaban, me contaban tantas historias, y a final de cuentas también recordar cosas de mi familia, porque si bien no llegaban a la parte del padre de familias, sí teníamos una historia o en estas familias en las que yo he estado, la dominación del padre, el liderazgo o la autoridad del padre no se cuestionaba. Un tío nos tenía su frase y era muy cruel, pero decía Dios y hombre. ¿Sí? Esa frasecita de Dios y hombre significaba que la mujer calladita no tenía ni voz ni voto, porque la palabra era entre Dios y el hombre de la casa. Entonces, bueno, ya hemos evolucionado en muchos sentidos, pero bueno, eso es lo único que quería expresar. Muchas gracias. Gracias a usted, muy buen comentario, gracias. Bueno, antes de que se nos termine la sesión, Avi, va a ser rápido porque me gustaría dar unas palabras de agradecimiento. Sí, adelante. Sí, licenciado, yo le quiero preguntar sobre la casa que compró su tío Pedro en el centro de la Ciudad de México, que comentaba usted que era una mansión del siglo XVIII. ¿En dónde está ubicada, si es que todavía existe? Yo me acuerdo que era en República del Salvador, pero no me acuerdo del número. Ok. República del Salvador, como a 3 cuadras del Zócalo, 4 cuadras. Ok, muchísimas gracias. Yendo hacia el Palacio de... ¿Nacional? Ciudad de México, no. De la Ciudad de México, sí. A la derecha. Ok. El Palacio de Gobierno del DF. Ya ve que está el Palacio Nacional y luego está el del Palacio de Gobierno del Distrito Federal. Sí, claro. Okay. Entonces, a la derecha. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos queda bien poquito tiempo, entonces me gustaría dar unas palabras de agradecimiento que he escrito. Dicen, esta mañana queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al escritor Miguel Ángel García Padilla por acompañarnos y compartir con nosotros su obra Hombre de Piedra, una historia que se ensalza como testimonio de una vida templada en el deber, la valentía y la humildad. En sus páginas seguimos el andar de un niño de rancho que parecía destinado a una existencia sencilla, pero cuyo destino, capricho y luminoso lo conduce por sendas insospechadas: la migración, la guerra, el boxeo, el cine y sobre todo la búsqueda de sentido en medio de las pruebas del mundo. El protagonista de Hombre de Piedra nos recuerda que buscar la justicia en nuestros actos es, en el fondo, una manera de revelarnos a nosotros mismos, y que esa búsqueda, a veces ardua, a veces llena de asombro, puede convertir lo cotidiano en una forma de heroísmo silencioso, como el de tantos mexicanos que forjan su destino con trabajo, fe en la vida y coraje. También nos invita a reconocer que entre lo que aparentamos y lo que somos, se libra la más íntima de nuestras batallas.
aquella donde se ponen a prueba nuestras verdades, nuestras flaquezas y nuestras virtudes. Hombre de Piedra no solo narra una vida, reflexiona sobre el poder del azar, las decisiones y las fuerzas invisibles que moldean nuestro camino, recordándonos que el destino no siempre se elige, pero sí se enfrenta con dignidad. Gracias, escritor Miguel Ángel, por recordarnos con tu Hombre de Piedra que la humildad es una forma de grandeza y una brújula necesaria en la búsqueda de ser mejores personas.